¿Quién pudiera estar ahí en la playa sin hacer nada, tomando el sol? Pues ya está, ya lo habéis visto, lo que pienso del mercado en estos momentos, cómo está el mercado, yo creo que está para mantener todavía, y el que haya venido aquí solo para eso, pues ya se puede marchar, ¿de acuerdo? Ya siempre lo digo, siempre lo repetiré, no me importa las visualizaciones, ni los likes, ni los suscriptores, no lo hago para eso, lo hago para pues, aportar un poquito, incluso para mí mismo, porque así me obligo a estudiar cómo está el mercado. En cuanto a sentimiento, ya lo habéis visto, está en mantener. Y ahora vamos a ver el por qué. Voy a intentar hacer este vídeo más rápido que nunca, no sé cómo me va a salir, por dos razones. Primera, porque me he puesto a grabar el vídeo y cuando estaba acabando me he dado cuenta que no le he dado a grabar, o que se ha parado, vaya. No sé qué habrá ocurrido, pero no le he dado a grabar y tengo que empezar de nuevo. Y segundo, bueno, como veis, hoy no estoy aprovechando a hacer rehabilitación y es porque ayer me dieron la mala noticia que tengo que pasar otra vez por quirófano y pues no estoy de muy buen humor. Pero como creo que los compromisos, o por lo menos el mío y mi palabra es más fuerte, pues aquí estoy. Mi compromiso con el blog y con el sentimiento de mercado y con los seguidores es, pues es más fuerte que ninguno. Pues aquí estoy para cumplir y ya está. Aunque como digo, mucho no me apetece porque no sé si en una, dos, tres semanas, dependiendo del hospital y de la Federación de Baloncesto. No sé cuándo será, pero en breve me volverán a operar y vuelta a empezar de cero con la rehabilitación, ya no muevo el brazo y etcétera, etcétera. Pero bueno, ya que estoy aquí, voy a intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. Vamos a ello. El Fear and Grid, voy a actualizar. 42, para mí eso es neutral, siempre lo digo. Valores peligrosos por encima de 90, 95, valores buenos por debajo de 10. Todo lo demás, pues a coger con pinzas y a estudiar otras cosas, pero no dependerá del sentimiento de mercado nuestras entradas o salidas del mercado o de índices, ¿de acuerdo? Después los valores, hay valores que son muy a contracorriente del mercado, van a los valores defensivos, por ejemplo, y otros pues que van muy a favor del mercado y se correlacionan mucho. Por lo tanto, todo depende de las entradas del mercado, acciones individuales, mejor dicho, dependen más de las propias acciones que no del mercado. Pero a los que están correlacionados con el mercado y al mercado en sí, ETFs del mercado, por ejemplo, el SP500, el SPY, el QQQ, etcétera, etcétera, pues en estos momentos pues es mantener. Toda la zona está aquí neutral, es mantener. Como mucho, a lo mejor aquí vigilar y como mucho aquí vigilar por si baja más a hacer entradas. Pero de momento esto es mantener. La AAI, de acuerdo, encuesta a inversores individuales y privados, ha subido un 44, está por encima de su media histórica. No, igual que aquí, hace 4 semanas dije que estábamos en mantener, ahora también, No, para mí este es el primer indicio, o sea, pero deberíamos estar muy prolongado eso, prolongado durante mucho tiempo, incluso subir más para pensar que los inversores individuales están, están con euforia excesiva, y más cuando hay pues más de la media histórica por encima de los bajistas. Sí que es verdad que hay polaridad, muchos que piensan que están positivo y otros que estarán negativo, pero que haya polaridad no quiere decir que haya euforia, que eso es lo que se busca, o miedo extremo o euforia extrema. No es el caso, por lo tanto neutral. Un poco de complacencia quizá en el mercado, pero poco más. Vamos a ver el VIX 16,20, está bien, por debajo de su media histórica, que son más o menos 19, todo lo que sea por ahí es tranquilidad. Es cierto que las zonas de 12-13 pues hacen que un mercado sea mucho más tranquilo, no es el caso, pero eh, la volatilidad es algo que el inversor de largo plazo debería estar acostumbrado y debería aprender a vivir con ello. Si no es así, seguramente es que no debería estar en el mercado y mucho menos viendo este vídeo. ¿De acuerdo? Ya está. El VIX está bajo. Ya dijimos la semana pasada que esta señal incluso era buena. Hoy veremos que hay señales que no son tan buenas, pero bueno, vamos a analizarlas. Traigo aquí muchas estadísticas y ya está, el VIX. Por lo que hace el VIX, tranquilidad.
La encuesta Naim, más de un 100% de exposición en la encuesta Naim. ¿Cómo puede haber más de un 100% de exposición? Se preguntan algunos. Porque la encuesta Naim solo tiene 5 preguntas. ¿De acuerdo? Estoy fuera del mercado, que sería un 0. Estoy en mercado, que es un 100. O estoy en el mercado apalancado, que es un 200. Y al revés también. Estoy en corto el mercado, que sería un menos 100. Y estoy en corto el mercado apalancado, que sería un menos 200. Por lo tanto, al final la media pues, puede ser más de un 100. No es un valor muy a tener en cuenta. Sí que es verdad que a lo mejor pues son momentos que después el mercado, cuando pasa de 100, el mercado pues descansa un poquito, pero no es para nada, ya lo he dicho siempre, no es para nada una señal de miedo o una señal. Es una señal más a tener en cuenta. Siempre lo digo que los indicadores encuentran mejor los suelos que los techos, porque los techos somos en el egoísmo y en la oferia somos capaces de estar más tranquilos, en el miedo no, ¿de acuerdo? Estamos diseñados para sobrevivir y el miedo nos mueve, todo lo demás, en la complacencia, podemos estar más tranquilos y más satisfechos con nosotros. En la antigüedad nos atacaba un león y salíamos corriendo, pero si cogíamos un jabalí o cogíamos un ciervo, pues tranquilamente nos lo comíamos aunque estuviéramos llenos. Así que no nos mueve tanto la euforia como el miedo. El ratio put on call, zona neutral, sin más. Incluso la diaria, que es esta, 0,78, también está en neutral. La gráfica diaria no se ve porque lo pongo invisible para no ensuciar demasiado esto. Yo, la línea azul es la media de 10 días, que me parece más interesante para el largo plazo. Yo, como me considero analista de largo plazo, pues tengo la media a 10 días. Esto no es una cosa que yo haga porque sí, es una cosa, pues primero que he estudiado, se lo he visto a varios analistas, uno de ellos, por ejemplo, Carlos Doblado, que me gusta mucho su forma de pensar. Y bueno, a partir de vérselo a varios analistas, pues, o Javier Alfayate también lo controla esto, pues yo también le hago caso y aquí sí que podemos ver a lo mejor zonas más de techos y de suelos, hay un poco de todo, ¿vale? Eh, pero es más efectivo en los suelos. Todos los indicadores son más efectivos en suelos que en techos. Es muy difícil salir del mercado en el momento exacto. En cambio, entrar a mercado cuando toca es un poco más sencillo. Como en abril. En abril la señal fue muy clara. No solo con estos indicadores, con otros que tengo, pero que estos los dejo para los suscriptores que reciben el resumen semanal cada domingo. ¿Qué más? El bullish, el índice bullish, más del 50% de acciones están al alza, están en tendencia alcista de corto plazo. Esto veremos que no es contradictorio con estar en mínimos históricos. Una de las estadísticas que traigo es eso, que el 8%, más del 8% de acciones del SP500 están en mínimos de 50 semanas, o sea, de 52 semanas, de un año, perdón. Y eso no es contradictorio. O sea, que el 52% de las acciones estén en tendencia alcista, no quiere decir que haya un 8% que estén bueno, de hecho, 52 en tendencia alcista, 48 en tendencia bajista. Y de ese 48 hay un 8% que está, o un 9 que está en mínimos de 52 semanas. Pero bueno, este ratio normal, en principio, mientras más del 50% de acciones de corto plazo al alza, pues según la teoría de Dom, debería continuar al alza y no hay más. El AD, pues el AD, bueno, ya rompimos la semana pasada, a finales de semana rompimos creo que fue el viernes, ¿no? El 27, 23, 20, sí, el 24 ya se rompió, el 27 era confirmado que se rompía la posible divergencia que había aquí, ¿de acuerdo? Que el AD bajaba y el SP500 subía, aunque después bajó bruscamente por debajo de sus mínimos, pero ha vuelto a recuperarse y de momento no vemos nada más. El ADN además, el AD normalizado por encima de 80, por lo tanto buena salud. Repito que muchos analistas consideran que subir de 50 y estar varios días por encima de 80, eso ya es un nuevo impulso. Para mí no lo es, para mí es un coletazo más. Para mí el impulso, si no nace en 20, no me gusta llamarlo impulso. Para mí el impulso empezó aquí y pues sigue siendo impulso. Y hasta que, aunque la fuerza se acabe cuando baje de 80 y lo confirme cuando baje de 50, no se acaba mientras no baje de 20. Eso para mí es como trabajo yo y lo
Después hay impulsos bajistas, ¿eh? Aquí tuvimos uno, empezó aquí, lo acabó, volvió a recuperar la zona de 80 y volvió a marcarnos otro impulso bajista que llegó hasta aquí. Y aquí pues empieza el impulso alcista. ¿Cuándo entrar? Pues cuando esto pasa de 20 y pues haya condiciones de mercado que lo diga, pues el sentimiento de mercado, la amplitud de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Yo creo que la de abril fue muy clara, lo avisé en el blog, lo podéis mirar meses atrás, que está en abierto ese artículo y bueno, fue clarísima y de momento pues ha funcionado muy bien y de momento no pienso salir. Y contra mejor funcionen las estrategias, más pasivo hay que ser con ellas, ¿eh? Esa es mi forma de ver las cosas. Yo no quiero asegurarme un porcentaje, sino quiero intentar estar en el mercado todo el tiempo posible. Y sobre todo cuando voy a favor de tendencia, por supuesto. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? El SP equiponderado, zona de máximos históricos. La semana pasada, bueno, de hecho el 27, que ha sido esta semana, marcó máximos otra vez, igual que el SP500. Y aunque ayer y antes de ayer pues haya caído un poquito, hoy está subiendo, recuperando un poco. Sin más, sí que es verdad que hay empresas muy grandes pues que están funcionando mejor que empresas más pequeñas. Nos estamos normalizando que haya empresas muy grandes. Ya está. Esto es lo que hay, o sea, no hay más. Hasta aquí el sentimiento de mercado. Vamos a ver ahora unas cuantas estadísticas. Empezamos con una estadística sobre el SP500. ¿Qué puede ocurrir si el SP500 acaba por encima del 15% anual a final de octubre? Cuando acaba octubre, ¿qué ocurre cuando está por encima del 15%? En estos momentos estamos al 16 y algo. Hoy está bajando un poquito, quizás un 16,30. Lo he estado mirando antes y más de un 15 es no cerrar por debajo de 6.750 o 52, algo así. Pero si cerramos mañana viernes por encima de 6.750, querrá decir que hemos hecho más de un 15% hasta octubre y esta tabla tiene valor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí en los 2 meses hasta final de año? Pues a priori una rentabilidad del 4,77, que es una rentabilidad buena, es una buena rentabilidad para 2 meses. Por lo tanto, es una estadística matemática que tenemos a favor. Esto es de Blue Kurtik. Veremos ahora otras estadísticas, tanto de él como de su trader, que no son tan buenas. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, si mañana cerramos por encima de 6.750 puntos, el mercado habrá hecho más de un 15% hasta finales de octubre y a priori esta estadística podría tener validez. Aquí vemos que en 86 solo ha habido un año que fueron negativos esos 2 meses. ¿Qué más tenemos? Blue Kurtik. ¿Qué ocurre cuando el SP500 lleva más de... Ahora creo que esta estadística de ayer, por lo tanto hoy llevaremos 128. Pero, y es la quinta vez más alta de la historia, que está por encima de la media móvil de 50 días. ¿Qué ocurre a un año vista? Pues hay comportamiento dispar. La media histórica no es demasiado buena. Podemos ver aquí incluso cuando ha ocurrido. Hay momentos que ocurre antes de un desplome y otras veces ocurre a mitad de una subida de mercado o una continuidad del mercado. Por lo tanto, eso sí, esto indica que hay volatilidad, que puede haber volatilidad. Dentro del siguiente año podemos ver una volatilidad media de un 15%, con drawdowns del 15%. O sea, es algo importante, que los próximos años, o el próximo año, los próximos 365 días, podríamos ver caídas, pues, algo importantes. Y que, bueno, que la media un año, pues, no es demasiado buena. Es peor que el mercado. El mercado está en un 8% anual, más o menos. Y esto, normalmente cuando ocurre esto durante tanto tiempo, pues el mercado pues, ha subido mucho y tiene que pues, corregir o tiene que lateralizar un poco. Es el comportamiento normal del mercado, tirón, contracción, y así sube el mercado, no se sube en línea recta. ¿Qué más podemos ver? Subo Trader, ¿de acuerdo? Cerramos ayer, día 29, más del 8%, en realidad cerró el 9%, lo pone en algún sitio, sí, aquí. Al menos el 9% de las acciones del SP500
cerró ayer en mínimos de 52 semanas, lo que os comentaba antes. ¿Qué ocurre cuando esto pasa entre el -1 y los máximos históricos? Pues ha ocurrido solo 3 veces, 2 veces en diciembre del 99 y una en julio del 2015, y no es muy bueno a un año vista, ¿de acuerdo? Y a 2 meses vista, o sea, de aquí a final de año, menos. Veremos qué ocurre, pero esto, en principio, esta estadística no suele ser buena, esta señal, vaya. He leído en algunos sitios que casi todos estos stocks son o lo justifican, que son de rates y de posiciones defensivas, de acciones defensivas. Y que entonces esto no es tan válido porque es normal que en épocas donde la normalidad ante el riesgo es buena y la gente quiere invertir y quiere seguir invirtiendo, pues es normal que no pase esto. Si fuera otro tipo de acciones, entonces sería más peligroso, ¿de acuerdo? Si lo que subieran fueran las defensivas y las no tan defensivas se movieran más y cayeran y estuvieran en mínimo de 52 semanas, esto sería más peligroso. No sé si se entiende la idea, pero cuando son defensivas quiere decir que la gente y el inversor pues está bastante tranquilo. Cuando ya no son defensivas y el inversor entra en acciones defensivas es porque algo va a pasar. Porque cuando entras en acciones defensivas es para quedarte mucho tiempo sin hacer nada. Porque piensas que el mercado se va a contraer y las acciones defensivas se contraen menos o incluso ganan algo cuando el mercado se contrae. Así que una estadística pues para coger con pinzas. Pero la señal a priori no es buena. Como esta siguiente que traigo, el presagio de Hindenburg, ¿de acuerdo? Del Zeppelin. ¿Qué es lo que nos dice SubuTrader? Pues que esto ocurre. Los criterios son. Creo que no es correcto, ¿eh? Ahora lo explico. Pero los criterios son que el SP500, la media del SP500, que el SP500 esté por encima de su media de 50 días. Yo había leído que debería ser del NYSE, o de la media de 50 días o la de 10 semanas, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Él lo pone como el SP500, pero bueno, igualmente del NYSE también estamos por encima de la media de 50 días y de la de 10 semanas, por lo tanto, aunque el criterio aquí ponga esto, es lo mismo. Después, que más del 8% de acciones del NYSE estén en máximo de 52 semanas o en mínimo de 52 semanas, ¿de acuerdo? Y esto se cumple también. Incluso he leído también que del SP500 un 2% del SP500, o sea, 75 acciones se repartan entre que están en máximo y en mínimos. Bueno, ahora mismo en el NYSE esto se cumple. Y que además el oscilador McLean esté por debajo de cero, que también se cumple. ¿Qué nos dice esta señal? Nos dice que a 2 meses vista el mercado puede caer un 6%. Todas las veces, estas son las 30 últimas veces que ha pasado esta señal. La señal se hace demasiadas veces, para mi gusto. Sí que es verdad que el mercado no ha caído nunca fuerte y no ha habido mercados bajistas sin que esta señal se active. Eso es cierto. Pero habiendo tantas señales, pues es normal que no se cumplan muchos. ¿Por qué hay que cogerla con pinzas? Porque me gustaría ver, ya que hay tantas señales, me gustaría ver más estadística. O sea, me gustaría ver pues una estadística pues, desde los años 50, a ver qué es lo que realmente nos dice. Porque los últimos años pues, puede estar bastante sesgada. ¿Por qué? Porque mira, podemos ver, por ejemplo, que las señales de septiembre en 2018 fueron todas en septiembre y el mercado pues subió poco a un año vista. Pero resulta que las últimas señales entre 2019 y 2020, y alguna de 2020, pues sí, 2020, 2019 y 2021, o sea, 2020, resulta que las señales fueron muy positivas. Un 10, un 12, un 15, 18, un 17, un casi 18. Por lo tanto, según el periodo que cojas, pues esto es más cierto o menos cierto. Como digo, esta señal se ha dado siempre que el mercado ha caído con fuerza. Y además, normalmente se da muchas veces cuando el mercado va a caer con fuerza. ¿De acuerdo? En el 2018 se dio muchas veces y cayó con fuerza. Y antes de la crisis del COVID se dio muchas veces y también cayó con fuerza. A pesar que el COVID fue quizá un cisne negro, quizá una cosa totalmente inesperada. Pero bueno, se ha dado la señal el 29 de octubre, o sea, ayer, y por lo tanto lo traigo. Es una señal que a priori pues no es muy buena a un año vista. Pero como digo, depende de qué periodo histórico cojas
y me gustaría, al haber tantas señales, me gustaría ver una estadística mucho más amplia, ya que existen, sesgarlo a pocos años. Cuando hay 3 o 4 señales, no podemos sesgarlo más, pero cuando hay tantas señales, sesgarlo a 4 o 5 años me parece muy mal, porque como vemos aquí, depende del año, se comporta mal o se comporta espectacularmente. Así que a coger con pinzas, pero la señal está ahí y el que la quiera ver, pues ahí está, después cada uno que coja las ideas que él quiera. Otra señal de mercado, esta de Grand Average, ¿de acuerdo? El 28 de octubre, hace un par de días, el mercado cerró en positivo, pero la salud del mercado es negativa. De hecho, es la peor desde el 2006, ¿de acuerdo? Es el peor dato desde el 2006 en cuanto a acciones que suben respecto a las que bajan. El mercado, el SP500, en estos momentos tiene 503 acciones, 105 acabaron a 12 y 398 a la baja. Y la diferencia entre el positivo y el negativo fueron 2,93, la peor de la historia. Aún así, bueno, a corto plazo, pues es una señal pues que no da muchos datos. A largo plazo, el 85% de las veces, de momento, está siendo positivo, incluso con una media del 14,6. O sea, algo que parecería, bueno, que como la amplitud está dañada, porque hay muchas acciones que bajan a pesar de que el mercado sube, aún así, a 12 meses vista, no es una mala señal. Sí que es verdad que, como veréis, de las peores veces de la historia, que son las 50 peores veces, me parece, hay muchas que todavía no se ha cumplido un año. O sea, hace muy poco que se están cumpliendo estas señales o se están dando estas señales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos estamos monopolizando. Hay muchas acciones que están cogiendo mucho mercado. Ya lo sabíamos, ya sabíamos que las 8 o 10 primeras acciones del mercado, el SP500, son el 50% del índice. Pero bueno, es a lo que va el mercado ahora y ya está, es una realidad, veremos si es una realidad buena o es una realidad mala, pero es la realidad en estos momentos, ya está, y tenemos que pues, trabajar con ella, no podemos hacer nada, nosotros lo único que podemos ver es estudiar lo que pasó, estudiar las estadísticas y a partir de ahí pues decidir. Pero bueno, esto, a pesar de que parece una cosa mala, pues a un año vista no lo es tanto, ¿de acuerdo? Un 14,6 de media no es nada, no está nada mal. Eso sí, cuando gana el mercado gana un 20 y cuando pierde un 15. O sea, de aquí a un año vista tenemos una polaridad y un abanico importante de lo que puede pasar. Vale, ahora vamos a ir con el Nasdaq, ¿de acuerdo? SubeTrader nos trae que el día 27 el Nasdaq, el mínimo del Nasdaq, quedó un 0,3% por encima de las bandas de Bollinger. Esto ha pasado muy pocas veces en la historia del Nasdaq, pero a un año vista, el resultado es espectacular. Es un poco contradictorio con que en estadísticas que traía antes, donde ya el mercado no está muy bien. Dudo mucho que si el Nasdaq trabaja bien, el SP funcione mal, ¿de acuerdo? Y más cuando muchas de las acciones del Nasdaq, las principales, Apple, Microsoft, Google, Meta, etcétera, también están en el SP500. Así que quizá como el mercado es mucho más tecnológico hoy en día, quizá deberíamos hacer más caso a las acciones del Nasdaq y a la estadística del Nasdaq, pero veremos qué ocurre. Pero bueno, a 2 meses vista pinta bien, de aquí a final de año, y a un año vista, pues un 27% es una barbaridad. Creo que el Nasdaq desde su inicio, no sé si tiene un 14, un 15%, que es muchísimo, de media histórica. Un 27 es una, una burrada. Es multiplicar nuestro dinero cada 3 años prácticamente. O sea que una burrada, vaya. Si será el caso, seríamos una burrada. Otra estadística interesante de Blue Kurtik, la misma del SP500 en el Nasdaq. ¿Qué pasa cuando juntamos mucha tendencia alcista de muchos días consecutivos por encima de la media de 50 días, la media móvil de 50 días? Pues en este caso, al contrario del SP500, pues en este caso es bastante bueno. A 12 meses vista, el peor ha sido un 15% de rendimiento. Y una media del 20%. O sea, una buena señal y que
va de la mano de la que acabamos de ver, que era también un 20% prácticamente, un 26%, pues aquí tenemos un 20%. La tendencia esta no ha acabado todavía. Llevamos 127 días, es lo mínimo que tenía aquí marcado. Supongo que por eso ha hecho la de 127 días también del SP500. Y se ha comportado bien. Igualmente, con volatilidad en el próximo año importante, o sea, con caídas de media de un 15% también. Así que esto es algo normal, caídas de un 10-15% es algo que deberíamos saber sobrellevar. Pero bueno, otra estadística, buenos datos para el mercado de cara a un año. Vale, Ryan Detrix nos trae las últimas veces que la Fed ha recortado tipos de interés con el mercado a menos del 2% de sus máximos históricos. Esta estadística ya la hemos visto otras veces, por lo tanto no voy a hacer mucha incisión. Sí que es verdad que a un año vista el 100% de los casos ha sido positivo, ¿de acuerdo? Eso normalmente cuando hay subida de tipo de, o sea, bajada de tipo de interés, porque hay bonanza, es porque el mercado está funcionando bien, no tenemos que controlar inflación, no tenemos etcétera, 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 y por lo tanto el mercado tiene que funcionar bien. Ya está. Estas son las últimas veces. Ayer volvió a ocurrir. Veremos qué pasa. ¿De acuerdo? La última vez fue en diciembre, el 18 de diciembre del año pasado, que estábamos a un 0,65. Y de momento, pues se está comportando positivamente. Pero Ryan Detrix va más allá. Porque ayer cuando la Fed decidió o anunció que iba a recortar tasas, el SP500 estaba en máximos históricos. Pues Ryan Detrix ha separado los que estaban en máximos históricos también, que es la siguiente gráfica. Esta es la misma. Esta. ¿De acuerdo? Las veces que la Fed recorta tipos de interés estando el mercado en máximos históricos. ¿Qué ocurre aquí? Pues igual, el 100% de los casos a un año vista positivos. Buena señal, además una media, un 14,3%, una media muy buena. Ojalá se cumpla otra vez y podamos decir en octubre del año que viene, pues sí, llevo ganado un 15%. Ojalá, así lo espero, ojalá que la estadística pues se repita. La estadística, siempre lo digo, están para romperse, tanto en el deporte. Este equipo nunca ha ganado a otro. Pues al final puede que haya una vez que lo consiga. Pues el mercado aquí puede pasar igual, y además cuando hay pocos datos. Pero bueno, contra pocos datos y siempre fiables, pues de momento hay que ser positivo con el mercado y tener pues esperanza matemática, tenemos esperanza matemática positiva, pues eso es lo que debemos presagiar. Jeff Hirsch nos trae la estacionalidad de noviembre, que a priori las que son líneas continuas es el mercado histórico, las que son discontinuas es en año postelectoral, igual que este 2025. A priori noviembre es un año que se comporta bien, ¿vale? No contento con eso, nos trae otra estadística que son los trimestres juntos, cómo se comportan. Y entramos en un trimestre, noviembre, diciembre y enero, que es el mejor de la historia, ¿de acuerdo? Tanto el Dow Jones, que es el azul, como el SP500, que es el naranja, como el Nasdaq, que es el verde, en estos 3 meses es el grupo de 3 meses que mejor 3 meses consecutivos, por supuesto, que se comportan mejor el mercado, ¿de acuerdo? Vemos que también octubre, noviembre, diciembre era bueno, pero noviembre, diciembre y enero son mejores. Los peores, agosto, septiembre, octubre, que suelen ser negativos, incluso, menos el SP500 que está un poco en positivo, el Dow Jones y el Nasdaq en negativo. Por lo tanto, tanto la estacionalidad como la estadística histórica nos indica que puede comportarse bien el mercado a partir de ahora. Es normal que haya volatilidad, final de año, grandes empresas, ¿no? BlackRock, inversores, etcétera, 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 empiezan a hacer movimientos de cara a la cartera de años siguientes y empiezan a hacer movimientos también defensivos pues, para impuestos, etcétera, beneficios, pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es normal que haya volatilidad, pero normalmente pues esta volatilidad es buena. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Al final, 30 minutos, no he podido ser más rápido, aunque los ánimos no estaban muy por la labor. Y ya está, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado, el que haya llegado hasta aquí, muchas gracias por todo. No sé cuándo me van a operar, espero que sea pronto, pero espero no fallar a ninguna cita en próximas semanas. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.